Hola, es un gusto nuevamente estar con ustedes y retomar nuestro curso, nuestro módulo sobre derecho a la consulta previa de pueblos indígenas. En esta ocasión, el día de hoy, vamos a hablar sobre la legislación peruana, sobre las normas peruanas respecto de consulta previa. Y tenemos en el Perú una ley. Voy a compartir con ustedes pantalla. Tenemos la ley de consulta previa. Bueno, estas son las normas sobre consulta previa, legislación eh, que es vigente en el Perú, el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que ustedes lo conocen, hemos hablado sobre esta norma anteriormente, y ahora me quiero centrar más bien en los instrumentos nacionales. Y allí tenemos instrumentos normativos, legislativos, nacionales y de menor rango que la ley. De ahí tenemos la ley 29785, que literalmente se llama Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el convenio 169 de la OIT. Es decir, la ley 29785 lo que hace es tomar este derecho a la consulta previa que está en el convenio 169 de la OIT y desarrollarlo legislativamente en el Perú. Esto fue publicado el 7 de septiembre del 2011 y es parte de un largo proceso. Acordémonos que el convenio 169 de la OIT está vigente desde 1995 y es un largo proceso desde eso hasta el 2011, y en el medio hay varios hitos de vulneración, graves vulneraciones a derechos de pueblos indígenas que fueron gestando y logrando que se reconozca este derecho a la consulta previa, que si bien era parte de la normativa peruana por la incorporación del convenio 169 de la OIT, no se cumplía. El hito más importante de esa historia de luchas para hacer valer derechos es Bagua, en junio del 2009, cuando fallecieron, cuando después de largos meses de negociación para que se derogaran decretos legislativos que habían sido aprobados para viabilizar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, después de largos meses de negociación para eso, el gobierno decidió enfrentar con una violencia inusitada la protesta de los hermanos y hermanas indígenas en Bagua, lo que ocasionó una reacción violenta también y finalmente un derramamiento de sangre por los dos lados, o por varios lados. Eh, y eso, esa lucha, ese momento histórico llevó a que el siguiente presidente promulgara rápidamente la ley, el siguiente presidente que ganó con el respaldo de las organizaciones indígenas, aprobara rápidamente la ley de consulta previa a los pueblos indígenas. Tenemos además el reglamento de la ley 29785, que es el decreto supremo 0012-2012 del Ministerio de Cultura, y después de eso tenemos normas del propio sector cultura que desarrollan elementos importantes de la consulta previa, lineamientos que establecen instrumentos de recolección de información social y fija criterios, la Directiva 001-2014, el procedimiento del derecho de petición de los pueblos indígenas para su inclusión en un proceso de consulta previa, la Directiva 002-2013, del Viceministerio de Interculturalidad, el procedimiento para la entrega de información e implementación del libro de registro de los resultados del proceso de consulta previa, la Directiva 001-2015-BMI/MC Ministerio de Cultura. Es decir, son varias normas allí las que regulan este derecho. Bueno, ¿qué es la consulta previa? La consulta previa es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas
y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos. Se trata de una definición de la propia ley. Entonces la consulta previa lo que hace es abrir la oportunidad para un diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas, y además los otros actores que respaldan o de alguna manera impulsan o son beneficiados por estos proyectos, estas medidas. Es la oportunidad de abrir un diálogo intercultural entre los pueblos indígenas que serán afectados directamente, ojo con esto, afectados directamente, luego veremos que es afectación directa, por medidas administrativas, como concesiones, por ejemplo, o medidas legislativas, como la emisión de una ordenanza o la emisión de una ley. Las leyes peruanas, si afectan directamente a pueblos indígenas, tienen que ser consultadas, el Congreso tendría que consultar también. Entonces, esa es la consulta previa, según la ley peruana. ¿Cuál es su finalidad? Estoy siempre moviéndome entre la ley y el reglamento. La finalidad de la consulta previa es llegar a un acuerdo o o conseguir el consentimiento del pueblo indígena para la implementación de esta medida, el acuerdo o el consentimiento. Esa es la finalidad. No siempre se logra, pero eso es lo que se busca a través de un diálogo intercultural. Y ¿quiénes son titulares del derecho a la consulta previa? ¿Quién tiene derecho a ser consultado? Son los pueblos indígenas. No es necesariamente el sujeto individual, sino es el pueblo indígena de la localidad donde donde se ve, el pueblo indígena de la localidad que se verá directamente afectada por la medida. Y entonces, claro, para poder identificar qué pueblos indígenas son directamente afectados por la medida, tenemos una base de datos. Hay una base de datos que elabora el Ministerio de Cultura y que quiero mostrárselas ahora también compartiendo pantallas porque quiero además explicarles otra cosita a partir de eso. Aquí pueden ver. Voy a escribir aquí base de datos de pueblos indígenas en el Google. Buscar. Y es lo primero que sale. Buscador de localidades de pueblos indígenas. BDPI, base de datos de pueblos indígenas. Y quiero que vayan ustedes cuando vean este mapa o cuando vean este video después aquí, un poquito más abajo, en esta parte de acá, donde dice buscador de localidades y pueblos indígenas. Esto es importante porque muchos y muchas de ustedes, además de ser miembros de pueblos indígenas, si no son miembros de pueblos indígenas, se encuentran además trabajando con pueblos indígenas concretos. Y entonces es importante saber si a su pueblo le corresponde el derecho a la consulta previa, es importante que esté en esta base de datos, porque si no está en esta base de datos, va a haber problemas, además de los problemas habituales que hace el Estado para consultar. Si te ven fuera de esta base de datos, entonces, bueno, te dicen, no, no te corresponde porque no eres pueblo indígena. A pesar que tenga las características que dice el artículo 1 del convenio 169 de la OIT, que eran tener una continuidad histórica en todo un parte con los pueblos que se encontraban anteriormente, y esta continuidad histórica se refleja en tradiciones, instituciones políticas, económicas, sociales, y la autopercepción de pueblos indígenas. Uno tiene esos dos criterios, dos elementos, y es considerado, y es pueblo indígena legalmente. Pero si no estás en la base de datos, te pueden decir que no estás. Entonces, importante es que busquen aquí a su propio pueblo indígena. Por ejemplo, el departamento de San Martín. Aquí pone el departamento, ese es el mapa del Perú, los rojitos donde hay más pueblos indígenas, y lo que tiene menos colores, menos pueblos indígenas. Vamos al departamento de San Martín. Junín, Lambayeque, Libertad, Loreto, San Martín, aquí está. San Martín, damos unos segundos que nos mande a la región San Martín, acepte. Ya estamos en la región San Martín y vemos que Lamas
es lo que está más pintado de rojo, que significa que hay mayor concentración de pueblos indígenas, y aquí hay otros más, Moyobamba, El Dorado, y vayamos a Lamas, por ejemplo, y en Lamas vamos a encontrar un listado aquí de pueblos indígenas que va del 1 hasta la página 20. Por favor, dense el tiempo de buscar a su propio al pueblo indígena que ustedes, con el que ustedes interactúan, o los pueblos indígenas con los que ustedes interactúan, para verificar que eso esté bien. Y si no está bien, podemos establecer un logro acá, haciendo que el registro incorpore a vuestro pueblo indígena. Bueno, yo les contaba esto porque estamos hablando de quiénes son titulares del derecho al pueblo indígena. Entonces son los pueblos indígenas, y ayuda está dentro de ese registro, porque si no está dentro de ese registro, se puede decir inmediatamente, este es un pueblo indígena. Entonces hay que ver la base de datos. Y se está haciendo la medida, se está tratando de implementar una medida, y no han considerado a tu pueblo indígena, puedes pedir, tienes derecho de petición de que se te incorpore, que se haga una consulta previa, que se incorpore un pueblo indígena adicional a la consulta previa que se está haciendo. ¿Quién es responsable de hacer la consulta? El Estado peruano. El Estado y las entidades, diferentes entidades, las diferentes entidades del Estado son las responsables. No es la empresa la responsable de aplicar la consulta previa, sino es el Estado, el Ejecutivo y los gobiernos regionales, locales, los diferentes niveles del Estado. El Ministerio de Cultura tampoco es responsable, sino que el Ministerio de Cultura lo que hace es apoyar, y es un ente rector para hacer que las consultas previas funcionen y se llenen adecuadamente. Muchas veces incumple su tarea, sucede mucho, pero esa es su labor en el papel. ¿Qué es una afectación directa? Porque vimos que solamente se pueden consultar a los pueblos indígenas que sean afectados directamente por una medida. Y la afectación directa, de acuerdo a las normas peruanas, es una afectación que puede producir cambios, de acuerdo al reglamento. Es una medida que puede producir cambios en la situación jurídica o en el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Esta es una definición amplia, por suerte, entonces muchas medidas van a van a producir cambios en la situación jurídica o en el ejercicio de derechos colectivos de pueblos indígenas, y por lo tanto tienen que ser consultadas. ¿Cuáles son los principios de la consulta previa? Este es el artículo 4 de la ley, y es oportunidad, tiene que ser hecho en el momento correcto, en el momento oportuno. Cuando hablamos de las sentencias de la Corte Interamericana, hablamos que la consulta debe hacerse al inicio, la consulta previa, por eso. Interculturalidad, es decir, debe de establecerse un diálogo que tome en cuenta los diferentes patrones culturales de las partes que se encuentran en este proceso de diálogo. Tiene que ser de buena fe, la consulta que tiene que asumir que los pueblos, y también el Estado están actuando de manera correcta, y que se busca llegar a un fin, que es el acuerdo o el consentimiento. Tiene que ser además flexible la consulta previa. Hay, digamos, hay unas etapas, ahora les voy a mostrar las etapas, pero hay que considerar la flexibilidad y la oportunidad de hacer cambios a partir de los patrones culturales y de los tiempos y los territorios que están presentes en la consulta. El plazo razonable es una consulta que no puede demorar años, que no puede ser muy corta tampoco, que no cumpla, por lo tanto, con requisitos de razonabilidad en el plazo. No tiene que ser no tiene que haber una coacción ni condicionar. El pueblo indígena no puede decidir con una pistola en la cabeza, ni puede pensar con una pistola en la cabeza. La empresa no puede coaccionar tampoco a los integrantes de pueblos indígenas, y tiene que ser una eh, medida, perdón, tiene que ser una consulta que tenga información oportuna. Tiene que tener, tiene que tener efectivamente información, e información planteada de manera clara, sin los tecnicismos, o sin priorizando más, en lugar que los tecnicismos, la comprensión intercultural de qué es lo que se quiere hacer, de cuál es concretamente la medida que se quiere consultar. Comparto con ustedes ahora nuevamente pantalla para mostrarles
rápidamente las etapas de la consulta. Las etapas de la consulta. La consulta tiene las siguientes etapas. Una primera etapa que es la identificación de la medida que se va a consultar, que identificar qué medida se va a consultar. Una segunda etapa que es la identificación de los pueblos indígenas que son afectados por esa medida y por lo tanto los pueblos indígenas que van a ser consultados. Teniendo ya identificada la medida a consultar y los pueblos que van a ser consultados, se debe armar un plan de consulta. Es decir, aquel documento que va a contener los elementos esenciales para empezar la consulta y para poder empezar este diálogo. La tercera etapa es la publicidad. Se tiene que hacer una difusión sobre el contenido de la medida, sobre qué se va a hacer y sobre el plan de consulta también. Información, que la publicidad, además de la publicidad, tiene que compartirse información sobre las características y los derechos colectivos que podrían ser afectados por la medida, información sobre la propuesta misma, información sobre diferentes elementos que permitan este diálogo intercultural. Luego tiene que haber una evaluación interna. Los pueblos consultados deben tener un tiempo para analizar los alcances de la medida, dejando constancia a la entidad promotora de los resultados de su evaluación. Tiene que establecerse un diálogo interno, como lo planteaba la Corte Interamericana, de acuerdo a las propias instituciones políticas de los pueblos indígenas. Tiene que haber un diálogo. La etapa sexta es el diálogo entre las partes en la consulta previa, que son el Estado y los pueblos indígenas, pero si hay otros actores también, deben ser también sus opiniones incorporadas dentro del proceso. Y finalmente la etapa de decisión. La entidad promotora adopta una decisión sobre la base de los resultados del proceso de consulta previa. Estas son las 7 etapas. Hay un plazo establecido por la norma, por el reglamento, para este tiempo, que es un plazo en realidad bastante breve, porque el proceso de consulta tiene que ser bastante flexibles y bastante holgados. Es un plazo de 120 días establecido por la norma. Entonces, si hay un acuerdo, todo bien. Si hay un acuerdo, ese acuerdo es obligatorio cumplimiento para el Estado. El Estado es quien decide, pues, sea la municipalidad, sea el gobierno regional, sea el ministerio de X, Y o Z, son los que deciden finalmente si la medida se implementa o no. Si hay un acuerdo, se hace según el acuerdo, pero si no hay un acuerdo, esta entidad del Estado tiene la competencia para decidir la implementación, para tomar una decisión final. Esta decisión final no puede desconocer completamente el diálogo, no puede desconocer el diálogo intercultural que ha habido. Si hubo diálogo, tiene que motivar expresamente su decisión y evaluar los puntos de vista del diálogo intercultural y ahí garantizar de la mejor manera los derechos de los pueblos indígenas. Y de esa manera se cierra esta etapa de la consulta previa, y si hay un acuerdo está todo bien, y si no hay un acuerdo el Estado decide, lo cual puede ser a veces problemático, si es que tenemos en cuenta que históricamente el Estado ha desconocido demandas de los diferentes pueblos indígenas. Bueno, esa es la clase que hemos tenido sobre la legislación nacional de consulta previa, y cierro este pequeño video aquí y nos vemos la siguiente ocasión.